Hola a todo el mundo, en este vídeo me voy a sumergir a través del cine en el que posiblemente sea el conflicto social y armado más complejo y de difícil solución que afronta la humanidad en la actualidad, el conflicto palestino-israelí, la lucha por la Tierra Santa. En esta recopilación de cine con temática de un periodo histórico en concreto, he tratado de buscar las películas que a mí más me han entretenido y que además me han aportado algo sobre este conflicto. El cine también puede ser una poderosa arma de propaganda para una causa u otra, y consciente de esto he tratado de que ninguno de los dos bandos que protagonizan este conflicto sea sospechoso de ser apoyado por mí. Aunque también sé por experiencia que cuando se tratan temas en los que las opiniones son tan polarizadas, es inevitable que al final algunas personas te posicionen en alguno de los bandos por mucho que tú lo trates de evitar. Después de un tiempo considerable documentándome sobre el asunto, no tengo una posición definida al respecto, y no la tengo porque creo, con todo el respeto, que es un tema tan complicado y que tiene tantos matices que no me atrevo a posicionarme de una manera firme y clara sobre el conflicto. Me resulta curioso que gente de izquierdas o de derechas del panorama político español, por ejemplo, yo resido aquí en España, se posicionan con firmeza en este asunto. Los de derechas con Israel y los de izquierdas con los palestinos. Yo que me considero, como se dice hoy en día, del centro centrado, tibio o equidistante en lo que a política se refiere, me cuesta posicionarme en un conflicto que se sitúa a miles de kilómetros de distancia y en el que además no puedo sentir lo que se siente en un conflicto de tales dimensiones. Me consideraría ridículo, o más ridículo si lo prefieres, posicionarme de un lado u otro desde mi cómoda silla en mi casa a miles de kilómetros sin escuchar las explosiones de misiles o bombas, sin tener que cruzar muros con controles durísimos, sin ver cómo se expropian tierras, sin ver gente armada a cada momento, sin temer que en cualquier instante pueda suceder un atentado brutal a mi lado y en definitiva sin vivir el día a día propio de un estado de guerra o de violencia continuada a cada instante. Con esto no quiero decir que para opinar de cualquier cosa haya que estar in situ en todas las situaciones, pero es que este conflicto tiene tantos factores que inciden sobre él que a mi juicio es extremadamente complejo, y posicionarse en un lado o en otro no es tan sencillo, al menos para mí, como en otro tipo de situaciones o conflictos. Lo que he sacado en claro es que ambas partes en algún momento cuentan con argumentos razonables. Lo que sí pienso es que ambos estados tienen derecho a existir. El cómo, dónde y en qué condiciones para cada cual es el gran tema a tratar, y para el que no parece encontrarse una solución satisfactoria para ambas partes, al menos hasta la fecha. Lo que es evidente es que Palestina se siente invadida, sobre todo desde la creación del Estado de Israel en 1948, aunque el conflicto viene de antes, sobre todo cuando un grupo de judíos procedentes de Rusia compraron muchas tierras en Palestina formando comunidades agrícolas allá por el 1910 llamadas kibbutz y empezando a asentarse en su añorada Tierra Santa, lo cual perseguían desde hace varios siglos. Y por otro lado, Israel se siente amenazada por los ataques de los palestinos que sufre prácticamente desde el minuto 1 de su existencia como país, incluso de antes. Así, con esta situación llevan un montón de años entre los cuales han pasado guerras, intifadas y muchos atentados. En fin, todos sabemos que la violencia está más que presente en esta zona, ya que prácticamente toda la población mundial, independientemente de nuestra edad, hemos visto en repetidas ocasiones en las noticias escenas realmente tristes sucedidas tanto en Palestina como en Israel. Antes de continuar, me gustaría compartir esta reflexión de la doctora Lina Khatib, experta en cine árabe y profesora de la Universidad de Stanford en California, que afirma que la relación de una película con la historia es subjetiva. Añade que el conflicto árabe-israelí es el ejemplo más claro de un mismo hecho histórico al que se da diferentes interpretaciones, a menudo contradictorias, tanto en Hollywood como en los cines árabes. De todos modos, como siempre digo en este tipo de vídeos, esto es solamente cine. Si de verdad se quiere abordar este complejo tema con más profundidad, hay que acudir a los libros, a documentales, a documentación por internet, etcétera, etcétera. Para empezar a abordar este conflicto palestino-israelí a través del cine, y aunque los dos primeros títulos no se encuentren en la lista seleccionada, no estaría de más comenzar con Lawrence de Arabia. Esta película de más de 3 horas de duración trata el tema de cómo el teniente Thomas Edward Lawrence convence a varios grupos de árabes para luchar contra el Imperio Otomano que gobernaba en esa zona de Oriente Próximo a cambio de prometerle tierras para la creación de estados independientes árabes. Lo que pasó es que los británicos tenían otras aspiraciones e intereses y no cumplieron sus promesas. Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores británico Arthur Balfour produjo el 2 de noviembre de 1917 la Declaración Balfour, por la que el Reino Unido se declaraba favorable
a los planes sionistas de creación de un hogar nacional judío en Palestina. Los británicos ofrecieron la misma tierra a judíos y árabes, y como es lógico, todos exigieron lo prometido. Y es aquí donde nace el conflicto en el siglo XX, que como si de una bomba se tratase, estallaría en 1948 tras el nacimiento de Israel como Estado, y que dura hasta nuestros días. La película es un clásico del cine y la recomiendo encarecidamente, yo la he visto varias veces, pero en esta recopilación buscaba algo más directo, más sobre el terreno, más actual quizás. Otro de mis descartes es Éxodo, otro clásico de Hollywood acusada de propaganda sionista. Mi consejo es verla si aún no lo has hecho, ya que habla del nacimiento de Israel en 1948 y seguramente te lleve a buscar más información sobre el famoso barco Éxodo. También dura 3 horitas y si ves las dos en una tarde pasarás al nivel Dios de cinéfilo empedernido. De todos modos, estaré encantado de leer en los comentarios propuestas de películas que narren los orígenes del conflicto, así como de cualquier otro tema que esté ligado a este asunto y que seguramente a mí se me hayan pasado por alto. Comienzo mi selección con O Jerusalén, que como no podía ser de otra manera, tiene numerosos detractores y probablemente con razón. Pero como pasa con Éxodo, esta te obliga a seguir indagando sobre el tema y a buscar más información. Es muy difícil conseguir que una película te muestre con toda nitidez la dimensión de un conflicto tan complejo como los hechos que O Jerusalén cuenta en apenas 2 horas. La película, que se basa en la adaptación de la novela de Dominique Lapierre y Larry Collins, aborda la creación del Estado de Israel en 1948, y para ello trata de ponernos en la piel de un judío y un árabe que comparten una bonita amistad en la grandiosa ciudad de Jerusalén. Es entonces cuando la ONU, por votación entre los países integrantes, acepta la creación del Estado de Israel. Ambos jóvenes, que se encuentran en la ciudad de Jerusalén, ven cómo se tienen que enfrentar de manera obligada y guiados por sus convicciones. A pesar de sus críticas, tanto por su poca similitud con el libro o por su sesgo ideológico, la película funciona como detonante de interés sobre este tema tan complicado. A mi juicio, falla en que los protagonistas son ficticios y tal vez se les vaya la mano con el azúcar en determinadas situaciones más propias de una película de Disney, sin acritud, Pero con todo y con esto yo la recomiendo porque te sitúa en el conflicto y en el tiempo para todo lo que vendrá después. Los limoneros es una película fantástica que narra la situación de una mujer que tiene su hogar y su plantación de limoneros justo al lado de donde se va a vivir el ministro de Defensa de Israel, por lo que la vida tranquila de esta mujer viuda pasa a convertirse en una pesadilla, ya que su propiedad se encuentra dentro de la zona de seguridad de la que es la casa de una de las personas más importantes del Estado de Israel. Ella decide echarle 2 limones al asunto y enfrentarse al todopoderoso Estado de Israel con la ayuda de un abogado que se desvive por la causa. Muy agradable película de producción palestina que muestra cómo los ciudadanos palestinos se ven indefensos en ocasiones por el gobierno israelí, que parece hacer y deshacer lo que le da la gana y con la seguridad como pretexto sobre las propiedades palestinas que se resisten a su modo y como nos cuentan fantásticamente bien en esta película. Siguiendo el mismo hilo de ocupación, me gustaría recomendar también Domicilio Privado, en la cual se cuenta la historia de una familia palestina que vive en su casa con los problemas comunes de cualquier familia en el mundo hasta que se presenta de golpe y porrazo el ejército israelí, ya que su hogar se encuentra otra vez en un punto estratégico de la defensa de Israel. Soldados y familia palestina convivirán juntos y a duras penas en la casa de esta humilde familia en la que los enfrentamientos no tardarán en llegar. El padre de la familia, el cual, ante la invitación del oficial militar de abandonar la casa se niega rotundamente, planta cara así al ejército israelí, que respeta a su modo la tenacidad de esta familia. La tensión entre unos y otros dentro de la casa es enorme, como no podía ser de otra manera, afecta a todos los miembros de la familia y también a los soldados, ya que es una situación que tampoco a todos les parece agradar. Los tratados de paz de Oslo de 1993 hicieron historia con el reconocimiento mutuo de israelíes y palestinos, además de por su apuesta por la paz en unas negociaciones cargadas de puntos y apartados. Aunque dejó descontentos tanto en un lado como en el otro, la labor que se hizo entonces fue valiente y arriesgada, como si de un combate de boxeo se tratase en el que los dos deportistas, después de 10 asaltos, siguen dándose golpes, ambos deciden poner fin al sufrimiento y pactar un final de combate. Independientemente de las razones de cada uno para entrar en la guerra y continuar en ella, ambas partes se dan cuenta de que hay que poner punto y final en tanta barbarie. Lo malo es que, y como hemos podido comprobar debido al privilegio que nos da el paso del tiempo, los tratados de Oslo se quedarían en un punto y seguido en lo que a violencia se refiere. En la película Oslo nos cuentan cómo una pareja de diplomáticos noruegos juntan a las dos partes para pactar una serie de puntos que satisfagan los intereses de los dos estados.
Al final, y después de mucho negociar, como se ve perfectamente en la película, la gran y ansiada foto de los dos líderes palestino e israelí dándose la mano se producía en el año 1993. Las consecuencias trágicas a estos tratados llegarían en el año 1995 tras una concentración en apoyo a los acuerdos de Oslo, donde un joven israelí que se oponía radicalmente a estos acuerdos disparaba 3 veces a Isaac Rabin, primer ministro israelí, que por luchar por la paz encontró la muerte. En la actualidad, poco o nada queda de aquella concordia e intentos de paz que al menos se intentaron hace ya casi 30 años. Volviendo a la película, puedo decir que a mi juicio está bastante conseguida, tanto el ambiente como la tensión de las negociaciones, y logra, sin posicionarse, ponernos en el contexto que se vivía durante esos años en la zona conflictiva. Bastante recomendable para entender ciertas cosas y lanzarte sin remedio a buscar más información, por lo que su presencia en esta lista está más que justificada. El hijo del otro es una película con aire reconciliador que no va a conseguir su propósito, pero que te muestra desde su no violencia y desde su aire light sobre el asunto el sentimiento que tienen los ciudadanos palestinos como los israelíes ante todos los acontecimientos que les rodean. Consigue su propósito, ahora sí, de entretener y situar al espectador en un conflicto tan complicado, sin explosiones, sin violencia y en definitiva mostrando un punto de vista diferente a lo que estamos acostumbrados en otras películas que abordan este tema. La historia de la película se centra en la vida de dos familias vecinas y enemigas que tienen unos hijos fantásticos de 18 años cada una, unos en Israel y otros en Palestina. Uno de estos niños idílicos se hace unos análisis de sangre para entrar en el ejército israelí, con el resultado fatal de que se descubre que no es hijo de sus padres. Se llega a la conclusión, y no es spoiler, es la espina dorsal de la trama de la película, que cierto día en un hospital se cruzaron dos bebés con familias equivocadas que no podían ser de otros países que de Israel y Palestina respectivamente. El impacto para ambas familias es caótico, devastador y lógico al mismo tiempo. Sin embargo, al espectador le atrapan desde el primer minuto de la película. Es una más que aceptable película que tiene un buen ritmo, que consigue huir de la polémica del conflicto situándonos en el lado más humano del mismo, sin implicarse ideológicamente ni en un lado ni en el otro. Es una película que recomiendo encarecidamente. Echamos atrás en el tiempo, concretamente hasta los Juegos Olímpicos de 1972 en la Alemania Federal, ya que sobre los sucesos ocurridos en Múnich existen dos películas, y si nos situamos en el tiempo, la primera que convendría ver sería 21 horas en Múnich, que narra con detalle cómo fue el secuestro y asesinato de los deportistas israelíes en los Juegos Olímpicos de 1972. La historia se centra en la Villa Olímpica y a las exigencias por parte de los secuestradores palestinos, Septiembre Negro como se hicieron llamar, así como de los dilemas a los que se enfrenta la policía y gobierno alemán ante tal situación, la cual les supera enormemente. Tengo que decir que aunque es entretenida, la película como tal a mí me pareció regulera, ya que lo que se podría resolver en menos tiempo en esta cinta parecen darle vueltas a lo mismo una y otra vez. No es ninguna maravilla, pero ahí está documentando a su modo lo que sucedió en aquel fatídico día y a la que siguió una noche desastrosa en la que fallecieron tristemente los atletas que fueron utilizados como rehenes, así como un policía alemán. Siguiendo el hilo de esta película, Steven Spielberg rodó en 2006 la muy recomendable Múnich, que narra la respuesta violenta que perpetuó el Estado de Israel contra los que el Mossad consideró miembros de la organización terrorista Septiembre Negro. El director, aparte de llevarse muchos elogios por su película, ya que a mi juicio y al de muchos la cinta es impecable, también se llevó palos por parte de la opinión política tanto de Israel, por considerar que dejaba en mala posición a su gente y a su causa, así como por parte palestina, que consideraron la película como una forma de empatizar con el pueblo judío y mostrar que en cierto modo la respuesta israelí y su operación Cólera de Dios, como se le llamó a los asesinatos de los palestinos por parte del Mossad, estaba justificada por la magnitud del atentado de Múnich. Desde el primer fotograma, la película es perfecta técnicamente y el guión está bastante bien hilado desde el principio hasta el final, en la que el protagonista lanza cuestiones que seguramente escocieron a ciertas personas influyentes tanto de un bando como del otro. A mí la película me parece una joya, yo no me considero un entendido de cine, pero creo que tiene secuencias y planos realmente alucinantes y en algunos momentos la fotografía es sencillamente brillante. Creo que es bastante sincera y honesta en lo que al conflicto se refiere, de ahí que se llevase críticas por ambos lados, y lógicamente tiene sus detractores como sus defensores. Paradise Now y El Atentado son dos películas muy distintas entre sí, pero unidas por una misma temática, aunque contada de distinta manera, y a mi juicio brillantemente en las dos. Las historias de las dos películas se centran en las vidas de los que se van a sacrificar dando su vida por la causa palestina, siendo utilizados como detonadores humanos de explosivos en el objetivo marcado por las organizaciones terroristas.
Desgraciadamente esto lo hemos visto en repetidas ocasiones en la vida real y no se puede contar la historia de este conflicto, aunque sea a través del cine, obviando estos actos llenos de dolor y violencia. Estas películas nos muestran los miedos, dudas y sentimientos encontrados tanto de los mártires protagonistas como de la gente que les rodea, que ven como apenas pueden hacer nada para sacar de la cabeza estas ideas tan extremadamente radicales. Un joven palestino es protagonista en Paradise Now y una joven palestina en El atentado. Ambas historias no dejan indiferente a nadie después de verlas, ya que las preguntas y dudas sobre la situación se te acumulan en la cabeza una detrás de otra. En la siguiente película del director de Paradise Now podemos ver cómo algunos jóvenes ciudadanos palestinos se terminan transformando en radicales debido a la dureza del ejército israelí y la presión que ejerce sobre estos en los territorios ocupados. Omar es una fantástica película que tanto crítica como público alaban con sus valoraciones positivas. Omar es un joven que está enamorado y que tiene que saltar todos los días el muro de los territorios ocupados para ver a la chica que ama. Entre tanto, se mete en un lío de fatales consecuencias contra la policía israelí que le hará plantearse multitud de cuestiones, como la fidelidad, la amistad, el amor, la traición y los dilemas morales debido a la complicada situación en la que se encuentra. Imprescindible película sobre la cuestión palestina-israelí que pone punto y final, o quién sabe si punto y seguido, a esta lista. Deja un me gusta si te gustaría que me lanzase a una segunda entrega, ya que hay bastante material sobre el asunto y da para otro capítulo. De hecho, me he dejado fuera unos cuantos títulos porque no me quería ir a un vídeo de más de 20 minutos. Hay muchas más películas que tratan este tema y espero ansioso vuestras colaboraciones cinéfilas. Espero de corazón que este vídeo te haya resultado útil para conocer alguna película o para conocer un poco el complejísimo conflicto árabe-israelí. Este es un vídeo de cine realizado por un aficionado al cine. Espero que no haya quedado un vídeo con el que se pueda pensar que trato de favorecer a una postura u a otra, porque desde luego esa no ha sido mi intención. Considero que ambas posturas tienen sus argumentos y ojalá algún día se encuentre una solución lo más satisfactoria posible para ambos lados. Yo ya sin más me despido, muchísimas gracias por la atención, nos vemos en el siguiente vídeo, soy Phoenix Rubio, chao.